Hola, ¿qué tal, estimados alumnos? Les saludo con mucho gusto. Espero que ustedes y sus familias estén gozando de excelente salud. Vamos a dar inicio a otra sesión. No sin antes recordarles que en las sesiones pasadas hemos ido retomando temas, pues que en consecuencia nos van a ayudar a llevar a buen término lo que es un proyecto. ¿Ok? Y también pues hay que recordar que un proyecto no necesariamente tiene que ser pues la creación de una empresa, sino que también nos podemos enfocar en un proyecto personal, un proyecto profesional y bueno, situaciones diversas. También pues no hay que dejar a un lado que un proyecto tiene un principio y un fin. Sí, entonces por lo tanto, esta materia en sí lo que pretende es que ustedes aprendan a llevar a cabo una excelente planeación, una excelente organización para que sus proyectos o sus actividades se cumplan de manera correcta de principio a fin. Empiezo a compartirles pantalla. Pues bienvenidos. Esta sesión tiene como tema análisis de riesgo y documentación que nosotros podamos utilizar cuando ya estamos en el desarrollo de nuestro proyecto. También hay que tener en cuenta que esta es nuestra penúltima sesión, entonces estamos recabando toda la documentación, en este caso, que nos puede ser de utilidad para que nosotros desarrollemos de manera adecuada el control y el monitoreo de nuestro proyecto. Recordemos lo que vimos en nuestra sesión anterior. En este caso, analizamos, si ustedes recuerdan, los medios de pago tradicionales y electrónicos, y habíamos dicho que estos medios de pago pues son aquellos instrumentos o herramientas que nos permiten liquidar deudas. También hablamos que estos medios tradicionales estaban pues quedando atrás porque ahora ya están llegando a nuestra vida todo lo que son los medios electrónicos. Incluso hablamos acerca de la educación digital, y precisamente pues estos medios de pago electrónicos han ido evolucionando a lo largo también de todo nuestro desarrollo como economía. ¿Okay? También mencionábamos acerca de lo que son las fintech, cómo operan, los tipos de proyectos que desarrollan. Si ustedes recuerdan, incluso profundizamos un poquito en la página de Indeame, donde analizamos los tipos de proyectos que se pueden llevar a cabo y el financiamiento que estas instituciones nos pueden otorgar. Ahora sí, los temas de la sesión del día de hoy es gestión de riesgos del proyecto y documentación para la gestión del proyecto. Vamos con nuestro primer tema, gestión de riesgos del proyecto. En primer lugar, tenemos que analizar lo que es un riesgo. Y bueno, aquí nos dice, se entiende por riesgo cualquier modificación en el entorno de mercado o en el producto que puede tener influencia sobre el proyecto que se está desarrollando. Básicamente, cuando estamos hablando de un riesgo, es una situación no contemplada que puede alterar o modificar el curso o el desarrollo de un proyecto. Pero ojo, aquí hay que analizar que no nada más puede ser de forma negativa. Un riesgo también puede beneficiarnos. Por ejemplo, si analizamos ahorita lo de la pandemia, eh, esta situación de contingencia, esta situación de problemas sanitarios, pues abrió una brecha enorme entre pues, lo que las empresas tenían contemplado, los recursos que tenían destinados para una operación diaria y lo que en realidad están necesitando. En este caso, si hablamos de empresas que se dedicaban a hacer productos de salud, las que realizaban alcohol, gel antibacterial, pues tuvieron un éxito enorme. Entonces, el riesgo también aquí conlleva a que pues ellas también tuvieron que limitar las actividades en cuanto a las labores de sus empleados, que tuvieron que descansarlos, cuestiones que ya nosotros tenemos conocidas. Pero aún así, ellos salieron con ventaja o pudieron convertir ese riesgo en una ventaja competitiva. Muy bien, ahora, también no hay que olvidar que el riesgo existe, es inherente a todo lo que hagamos. Incluso en el día a día, el hecho de que estemos vivos el día de hoy, pues conlleva riesgos. Pueden suceder muchas cosas. Estamos sujetos a lo que se llama azar, pero definitivamente cuando hablamos de un proyecto,
siempre va a haber riesgos. ¿Okay? Entonces pueden pasar infinidad de riesgos, riesgos naturales, riesgos económicos, riesgos políticos, riesgos sociales, riesgos culturales incluso. Por lo tanto, pues sí hay que tomarlo en cuenta que a la hora de ejecutar un proyecto, por muy buena que sea la planificación realizada, el conocimiento del ámbito y contexto en el que se desarrolla el proyecto y las previsiones que realicemos a futuro, de todos modos, de cualquier manera va a existir un cierto margen de error. Pero también hay que tener en cuenta que si nosotros planificamos de manera adecuada, este porcentaje de error va a disminuir considerablemente. ¿Qué riesgos son comunes cuando realizamos un proyecto? Estas son categorías generales. Ustedes pueden decirme, es que yo estoy iniciando un proyecto para estudiar una maestría, estoy estudiando un proyecto a lo mejor para formar una familia, para comprar una casa, para cambiarme de casa. ¿Sí? En las revisiones de proyecto de esta materia comúnmente me encuentro con ese tipo de proyectos que van a estudiar algún posgrado, etcétera. O también me he llegado a topar con proyectos muy buenos, específicos. Recuerdo uno de una chica que quería eh, adquirir o bueno, liquidar su crédito en Infonavit y eso lo consideró como un proyecto, lo cual es muy correcto porque precisamente recuerden que cuando hablamos de un proyecto de vida, pues podemos tomar cualquier situación que para mí sea importante y que conlleve una planificación. Muy bien, entonces, ¿qué riesgos son los que de manera negativa pueden influir en el desarrollo de mi proyecto? Primero, que aumenten los costes del proyecto. Esto me refiero a cualquier cantidad de dinero que yo no tenía contemplada y que surja de manera imprevista. En este ejemplo que les coloco ahorita del crédito, esta chica me decía, yo no había analizado esta posibilidad, pero ahora que lo comenta, cuando hablamos del tema de riesgos, pues sí, puedo pensar que en este caso, si a mí me corren del trabajo, pues ella tiene un subsidio para que el pago de su crédito sea menor. Pero me decía, si me corren del trabajo, ¿qué va a pasar con ese subsidio? No lo tenía contemplado porque damos por hecho muchas cosas. Y esa es una situación muy común en nosotros. Estamos acostumbrándonos, el ser humano está hecho de manera psicológica y sociológica para que se adapte. Nosotros nos acostumbramos a esta normalidad de estar en casa. Y a lo mejor decimos, no es tanto que me acostumbre, sino que tengo que estar encerrado. Pues sí, pero nos estamos habituando, nos estamos acostumbrando a vivir con un virus. Ya lo estamos viendo como más amigable, más común. ¿Ok? Entonces, cuando estamos hablando de una situación económica, puede suceder lo mismo. Nosotros estamos acostumbrados a un ritmo de vida y pensamos que ese ritmo de vida se va a mantener, ¿sí? Pero nunca pensamos en lo que puede pasar, en lo negativo, ¿sí? Entonces, estas situaciones son muy comunes cuando hablamos de costes de proyecto, estamos hablando de recursos monetarios. Punto 2, retrasos. Pueden ser propios o pueden ser ocasionados por terceras personas. ¿A qué me refiero? Si estamos en un proyecto, necesariamente tenemos que trabajar con otras personas, es decir, con recursos humanos, y puede ser que los retrasos no sean provocados por mí, sino sean provocados por errores, por omisiones o por acciones, también puede ser, de terceras personas. Entonces hay que considerar disminución de calidad. En cuanto a calidad, me refiero a que puede ser en procesos, en actividades, en materia prima, etcétera. Impacto en el medio ambiente, esto es también muy importante, pérdida o daños a personas o propiedades y cualquier otro. Cuando hablamos de monitoreo y control de proyecto, pues aquí vamos a ver la definición. Nos dice que es un proceso que consiste en revisar y seguir el avance de nuestro proyecto para cumplir con lo definido en el plan de dirección de proyecto y conseguir la satisfacción de los interesados. Esto es elemental. Así yo tenga como proyecto estudiar una maestría, ¿sí? Es conseguir la satisfacción, en este caso propia. Y vamos a poner un ejemplo. Hay chicos que van a estudiar una maestría y que aún dependen económicamente de los papás. Cuando hablamos de satisfacción de los interesados, puede ser que los padres digan, te voy a pagar la maestría siempre y cuando tú mantengas buenas calificaciones, siempre y cuando cumplas de manera puntual con las reglas de casa, etc. Entonces, hasta para eso necesitamos hablar de satisfacción de interesados. Nos permite conocer en qué estado está el proyecto, identificar problemas, riesgos latentes y poder tomar medidas preventivas o correctivas. ¿Sí?
Entonces aquí, cuando hablamos de monitorear el proyecto, yo tengo que estar atento. El monitoreo es eso, estar revisando constantemente qué está pasando, qué están haciendo mis empleados, a qué hora llegan. Y si estamos hablando de un proyecto personal, pues tengo que considerar los horarios que tengo contemplados para cada una de las actividades ya planificadas. ¿Sí? Si lo estoy llevando a tiempo conforme a lo que planifiqué. Es por esto que siempre les voy a comentar esto. Cuando estamos hablando de un proyecto, por muy sencillo que pueda parecer para nosotros, necesitamos calendarizar. Si tú no estableces términos cuantitativos en este proyecto, no es un proyecto, se convierte en un simple bosquejo. ¿Sí? Entonces, hasta para planear mi boda, que estamos hablando de una situación sumamente personal, pues es un proyecto. Y aquí tengo que ver cuántos invitados van a acudir. Para una fiesta de cumpleaños ya no nos vamos con una boda. ¿Cuántos invitados van a asistir? ¿Cuánta cantidad de alimento voy a comprar? Aproximadamente cuánto va a ser el presupuesto que debo tener contemplado para cubrir todas las necesidades de los invitados. ¿Cuántas bebidas, ya sea que maneje agua o que maneje bebidas alcohólicas, lo que sea, necesito contemplar eso, cuánto dinero me voy a gastar en cada cosa. Por lo tanto, los recursos monetarios son una parte elemental que debemos contemplar. Entonces, si estamos hablando de monitoreo y control de proyecto, necesitamos tomar cifras cuantitativas que me ayuden a determinar precisamente si voy bien. ¿Cómo voy a monitorear si no tengo un calendario? ¿Cómo voy a saber si en tiempo voy bien? Por lo tanto, una gráfica de Gantt o un diagrama PERT o ruta crítica van a ser de mucha utilidad en este sentido. Y recordemos que eso ya lo vimos en sesiones pasadas. Y lo que les comentaba, no necesariamente un riesgo tiene que ser algo malo. Puede ser algo muy positivo, que podemos sacar beneficio definitivamente para mejorar nuestro producto, nuestra venta o cualquier proyecto que tengamos contemplado. ¿Qué incluye el monitoreo de un proyecto, chicos? Aseguramiento de la calidad, como ya lo habíamos dicho, eh, gestión en cuanto a los equipos que nosotros estemos contemplando, y no nada más equipos o recursos humanos, sino también equipos tecnológicos o materiales. Tenemos que informar a todos los grupos o los elementos con los que nosotros trabajemos, áreas o departamentos, qué información tenemos. Hacer cada cierta, con periodicidad común, a lo mejor un mes, bimestral, hacer un corte y dar información acerca de cómo va el proyecto, qué expectativas tenemos, cómo ha cambiado el desarrollo de nuestro proyecto. Tenemos que monitorear estos riesgos y también tenemos que monitorear todo lo que es la línea de tiempo de nuestro proyecto, lo que les decía, cómo va avanzando, cómo lo establecí en un principio, se van cumpliendo las etapas en tiempo y forma o hay que modificarlas. Continuamos con lo que es gestión de riesgo. Cuando hablamos de esto, es que debemos encontrar una manera de minimizar el impacto negativo de cualquier riesgo. Para esto, principalmente, chicos, tenemos que hacer una buena planificación. Si tú no planificas, entonces tienes muchos riesgos que pueden surgir porque ni siquiera los contemplaste. Cuando hablamos de un proyecto, definitivamente hay que tener una lista, si queremos analizarlo de esta manera, donde nosotros pongamos todos los riesgos. Hasta para grabar la clase, en este momento, tengo que contemplar los riesgos y si se va la luz. ¿Sí? Entonces, si a lo mejor puede ocurrir, que sí me ha sucedido, uno de los días en que estaba grabando las sesiones tembló, cuando ocurrió el temblor, dejé la grabación a la mitad. ¿Sí? Entonces, son situaciones que pueden suceder. Estas no las tenía contempladas de manera lógica, pero ¿qué pasó? Pues yo sabía que tenía que volver a grabar la clase. ¿Sí? Entonces, son situaciones que llegan a suceder. Esta no la podía contemplar, al menos para mis posibilidades. No podía contemplar que iba a temblar. Pero sí hay otras situaciones, como estas que les digo, que se puede ir la luz, entonces tengo una fuente alterna que puede fallar en el internet, situaciones así. Entonces hay que adecuar o hay que buscar los horarios, en este caso personal, en los cuales haya menos conexión de personas que estén a mi alrededor utilizando medios electrónicos, para que de esta manera no afecte tanto el desempeño en el desarrollo de la clase. Seguimos. Además de una buena planificación, es necesario que las personas que están alrededor de este proyecto sepan cómo actuar ante esta aparición de riesgos. En este caso, no esperar a que el riesgo afecte. Hay que identificarlo, una vez identificado, actuar. Y aquí puse unas palabras en japonés. La palabra crisis se relaciona con dos elementos: peligro y oportunidad. Entonces, el riesgo siempre va a ser un peligro, pero también una oportunidad para que yo lo pueda aprovechar
y fortalecer nuestras pues, puntos buenos para que en este caso podamos convertir algo bueno en algo mucho mejor. Principales fuentes de riesgo. 1. El alcance. Recuerden que esto ya lo habíamos dicho. Si tú estableces un proyecto y este proyecto rebasa tu alcance, tus posibilidades, tus fortalezas, tus oportunidades, entonces pues, tenemos aquí una situación que definitivamente tarde o temprano nos va a alcanzar, que es este riesgo de alcance. Riesgos de planificación es precisamente lo que comentaba. Si yo no hago una debida planificación, ejemplo, voy a hacer un proyecto de cambiarme de casa, pero no establezco una lista de lo que tengo que hacer como actividades prioritarias y secundarias, entonces tengo un problema. ¿Por qué? Porque hasta para cambiarme de casa, pues necesito contemplar el transporte, que el de la mudanza llegue a tiempo, que esté empaquetado todo de manera correcta. Porque no sé si les ha llegado a suceder, pero a veces cuando hacemos mudanza, si los muebles no están bien empaquetados, si las personas que hacen la mudanza no tienen los cuidados adecuados, los muebles sufren mucho daño, se rayan. Los muebles de madera, a lo mejor que tienen cajones, etcétera, pueden sufrir hasta roturas. Y esto es por riesgos, obviamente, que se pueden contemplar. En esta diapositiva les estoy presentando una imagen. En este caso es un programa que se puede ocupar. Vamos a hablar de situaciones básicas primero. Cuando yo hago un proyecto, por ejemplo, este que les contemplaba de cambiarme de casa, no voy a utilizar a lo mejor una paquetería, un software específico para hacer proyecto cambio de casa. Puede que sí, pero en la mayoría de los casos no ocurre, ¿sí? Porque son situaciones personales, entonces a lo más que llegamos es hacer una lista. En este caso, esa planificación, que a lo mejor tú puedes hacer mediante una gráfica de Gantt, pues es excelente. Pero cuando hablamos de una empresa ya en marcha, en funcionamiento, se tienen que realizar o se tienen que utilizar paqueterías específicas que nos ayuden a hacer monitoreo de estos riesgos, no nada más que se queden en papel y lápiz. En este caso, estoy contemplando una imagen de un programa que nos ayuda precisamente a hacer esto. Esta es una matriz de riesgos y representa precisamente en este caso un conjunto de riesgos donde las ordenadas representan el impacto del riesgo y las abscisas representan qué probabilidad hay de que ocurran. Y aquí manejo un ejemplo. El impacto de un incendio en una empresa que maneja almacenes eh, estará en valores máximos, ¿sí? El impacto que va a tener mi empresa, que es un almacén, si llega a ocurrir un incendio, es enorme. ¿Ok? Entonces es máximo. Es una catástrofe de la que solo se sale con el mejor seguro de accidentes. Si ocurre un incendio, no puedo hacer nada, sino esperar a que tenga una buena compañía de seguros que respalde. Pero, sin embargo, con un buen plan de prevención, su probabilidad debería ser casi nula. Pero estamos hablando de la probabilidad de que ocurra el incendio. No me voy a esperar a que ocurra para ver qué compañía es la mejor, para que me responda en caso de un seguro. ¿Sale? Entonces, en este caso estamos viendo que la visualización resultante ubica el riesgo en el cuadrante superior izquierdo. En este caso vemos esta imagen y estamos viendo nivel bajo, lo marcamos con verde y vemos aquí el impacto es alto de un incendio en el almacén. La probabilidad de que ocurra es baja porque la podemos monitorear y podemos hacer que esto no ocurra. Aquí vemos, ya como resultante de la matriz, que tenemos un nivel bajo de 10. Aquí está. Un incendio en el almacén, aunque es catastrófico, nosotros lo podemos prevenir. ¿Qué situaciones? Dependen particularmente de la capacidad económica de la empresa, de las estrategias que ella considere, etc. Pero por supuesto que podemos hacer un plan para que esto no ocurra. Los incendios, recordemos que los accidentes, así sean de casa o sean en situaciones o lugares externos, más del 90% de los accidentes que ocurren se pudieron evitar. Entonces, si estamos hablando de una empresa, ocurre lo mismo. Otro riesgo que hay es extravío de la mercancía. Este maneja un impacto medio bajo, probabilidad medio baja, nivel, lo ponemos en un lugar 16, aquí está. Y demoras en la entrega. Aquí hay que ver perfectamente que estas demoras en la entrega no dependen de mí, de lo que les decía. Dependemos de un proveedor, dependemos de vendedores que a lo mejor entreguen mi producto a tiempo. ¿Sí? Pero de todos modos a los vendedores yo los puedo controlar. A mis proveedores, si son certificados, eso hay que aclararlo,
es muy difícil que fallen, pero aún así, estando en México, hay situaciones que llegan a ocurrir. Nosotros sabemos que hay mucha corrupción, incluso a nivel empresarial, entonces esto sí llega a pasar. Por eso en esta matriz vemos demoras en entrega con un 70%, entonces es alta la probabilidad. Y vamos viendo por colores, como en un semáforo, aquí vemos hasta abajo, que esto, aunque es un impacto muy fuerte, si ocurriera el incendio, lo podemos controlar, entonces se maneja nivel bajo. El amarillo es medio y el rojo es alto. Hay riesgos relacionados, siguiendo con lo que estábamos hablando hace un momento, hay riesgos relacionados con los recursos que disponemos, ya sea recursos humanos, monetarios, tecnológicos, materiales, etcétera. Riesgos tecnológicos, que falla a lo mejor una máquina, riesgos tecnológicos que no contemplé, a lo mejor que esta máquina no era suficiente para la producción que estoy realizando, que el equipo, que el aro de luz que tengo contemplado no era suficiente, etc. Son riesgos tecnológicos. Nuestro tema 2 es documentación para la gestión del riesgo, y con este tema termino la sesión. Cuando estamos hablando de documentación, hay que tener en cuenta algo, chicos. Cuando yo estoy haciendo el monitoreo de un proyecto, nosotros podemos hacer los controles que nosotros consideremos adecuados. Es más, yo puedo elaborar un control. ¿De qué depende? Pues obviamente de mis necesidades como empresa, o si estoy hablando de un proyecto personal, estos informes los puedo elaborar. Puedo hacer una rúbrica, una lista de cotejo, etc. Un documento sencillo donde yo voy palomeando qué voy haciendo, si lo estoy cumpliendo o no. Es lo mismo, cuando hablamos de documentación para gestión de riesgo y hablamos de una empresa, este que presento aquí del lado derecho es un formato que nos puede ser útil para que nosotros llevemos a cabo la primera parte de la gestión del proyecto, y ahorita se los muestro. Cuando estamos hablando de un informe, este es un documento que me ayuda a presentar precisamente cómo va mi proyecto. Lo voy a informar a otras instancias, a otras áreas, a otras personas que están implicadas conmigo. Por lo tanto, voy a presentarles un informe donde ellos vean cómo vamos trabajando, cómo van las metas, se van cumpliendo en tiempo y forma. Y en este ejemplo, estamos viendo etapa del proyecto, desarrollo. Fecha de inicio del proyecto, 5 de febrero de 2023, a futuro. Porcentaje de cumplimiento, aquí en este caso, podemos nosotros modificarlo dependiendo de cómo vayamos avanzando. Aquí manejo la liga del link del proyecto, donde yo le puedo dar clic y en automático me va a abrir la página donde yo estoy desarrollando mi proyecto. Aquí vemos los riesgos, el estatus, aquí estoy analizando aumento de costes y personal mal capacitado. ¿Qué plan alterno voy a tener para estos riesgos? Estatus completo, ya lo debo tener hecho. En este caso solamente consideré algunos puntos generales. Elegir nuevos proveedores usando el Sistema de Información Empresarial Mexicano Digital, que es un programa que me ayuda precisamente. Si yo tengo aumento de costes es porque a lo mejor mis proveedores los aumentaron, entonces necesito más proveedores o nuevos proveedores. Hay un sistema aquí en México que se llama CIEM, y este CIEM es un padrón donde están registrados todos los proveedores que existen en México, que sean formales, ¿ok? Entonces, que estén dados de alta, etc. Estos se registran en una base de datos que es el CIEM, y si yo necesito un proveedor de plásticos, de PVC, ahí busco y voy a encontrar todos los proveedores en México que me pueden dar esta materia prima. Es muy bueno este sistema, y este podría ser un plan alterno. Variables que tengo que tomar en cuenta. De mercado, tecnológica, solamente consideré dos, están pendientes. Efectos colaterales, ¿qué puede pasar? Entonces, establecer los posibles efectos y su impacto. Aquí ya no lo coloqué, pero básicamente este es un informe de estado de proyecto que nos puede decir precisamente cómo estamos y qué tenemos que cambiar. Otra herramienta que ya lo habíamos comentado en otras sesiones y que en particular a mí me parece muy útil y muy sencilla, es por eso que la toco, es la gráfica de Gantt. Ustedes ya aquí podemos ver, ya lo hemos visto en otras sesiones, cómo nos sirve una gráfica de Gantt. Calendarizamos, ponemos fechas y horarios. Checklist de gestión. Este es otro documento muy fácil que podemos hacer en Excel. De hecho, lo hice en Excel y lo pasé para acá. Cuando hablamos de una lista de chequeo, pues es un documento que tiene como fin hacer precisamente verificación de cómo va el porcentaje de avance de unos aspectos que tenemos que considerar como impactantes o importantes. En este caso estoy manejando un checklist del área de recursos humanos, que es evaluar cómo va trabajando el personal.
y tenemos del lado derecho lo que es el porcentaje de avance y porcentaje de cumplimiento. Entonces, como nosotros vayamos evaluando, vamos poniendo este porcentaje hasta que lleguemos al 100. ¿Cuántas checklists voy a realizar? A lo mejor yo puedo hacer 3, inicio, desarrollo y cierre, y con eso es suficiente. Depende, por supuesto, del tipo de proyecto. Muy bien, chicos. Entonces, estos temas son elementales para que los consideremos en el desarrollo de un proyecto. Si nosotros tenemos en cuenta esta gestión de riesgos, este monitoreo de los riesgos, pues es definitivamente lógico que estos riesgos se minimicen o algunos se eliminen, como lo vimos en la matriz. Sí, entonces les invito de verdad a que nosotros en todas las actividades que hagamos, en todos nuestros proyectos, así sean pequeños para nosotros, siempre tengamos presente una lista de cotejo, un cronograma de actividades para que nosotros podamos ir monitoreando y nos acostumbramos a usar esas herramientas. Definitivamente si las usamos con el tiempo, van a ser nuestras compañeras para cualquier tipo de proyecto y eso nos ayuda a tener mejores hábitos. En este caso, un hábito bueno de organización, porque a veces el tiempo no alcanza, ¿sí? Entonces, con estas herramientas nosotros podemos avanzar y podemos llevar a mejor cumplimiento todos los proyectos. Que tengan un excelente día, chicos. Les agradezco mucho que hayan estado presentes en la sesión. Hasta luego.